Ricardo, ¿cómo estás? Y muchas gracias por acompañarnos. Hola, buenos días. Ricardo, cuéntanos, es interesante cuando tú dices, yo analizo a los pacientes en forma integral, por decirlo de una manera más sencilla. ¿Qué significa eso? Integral significa que no se trata de fragmentar a la persona en diferentes partes y resolver el problema de una mano, sino que la mano es parte de todo el ser. Entonces, el origen de una dolencia no es solamente la dolencia de la mano, sino que es todo lo que le está ocurriendo a la persona, desde sus motivaciones, pasando por sus emociones, sus sentimientos, incluyendo lo que está comiendo, cómo se está relacionando con la naturaleza, etcétera. Ahora, pasa en Chile muchas veces que nosotros mismos tomamos las decisiones de nuestra medicina por órganos. O sea, no sé, pongo un ejemplo. Uno se siente que le duele la garganta y dice, voy a ir a ver un otorrino. O sea, uno toma esa decisión médica entendiendo que ese es el especialista en esto. ¿Cómo se diferencia ese tipo de decisiones que nosotros tomamos respecto a lo que haces tú? Claro. Bueno, primero que nada, una de las diferencias de lo que yo le llamo medicina y psicología biocéntrica es que el problema principal no es tratar una dolencia, sino potenciar la salud, que es una diferencia muy grande. Porque si yo me centro en la enfermedad, no me puedo centrar ya en el ser, estoy centrado en la bacteria, en lo que sea. Cuando me centro en el ser, estoy viendo qué es lo que está dando lugar a ese desequilibrio. Es decir, echarle la culpa a una bacteria o a un virus, a mi entender, me parece absurdo. Es como entrar en la selva y decir, les cuento, vi un montón de cocodrilos. Está muy mal la selva porque hay cocodrilos. No, los cocodrilos son parte de la selva. Y lo mismo pasa con las bacterias y con los virus. Como dicen varios científicos, uno de ellos, Linus Pauling, premio Nobel 2 veces, el problema no son ni los virus ni las bacterias, sino quién los hospeda. El problema es el terreno donde se cultivan. Hay que considerar de que nosotros tenemos mucho más bacterias que células. Eso significa que nosotros tenemos realmente una selva de bacterias y de virus de las más agresivas cuando realmente están en desequilibrio. Entonces el problema no es si tenemos una bacteria o no, sino qué es lo que está dando lugar a que esa bacteria produzca daños en nuestro organismo. Y ahí siempre soy responsable yo mismo. Ricardo, ¿cómo es que te interesaste en el estudio de lo que llamamos hoy día como medicina complementaria? Mira, primero que nada, yo no lo considero directamente como complementaria. Antes se les decía incluso alternativa. Y ni alternativa ni complementaria. Yo pienso que, primero, cuando yo tengo una dolencia, tengo que resolver el problema desde lo natural. Y cuando no me resulta lo natural, entonces tengo que buscar alternativas más agresivas. Pero entonces, complementaria sería como, bueno, veamos algo extra. Y no es algo extra, a mi entender es lo principal, que la persona potencie permanentemente su salud, una vida feliz, y no buscar esa alternativa cuando ya no hay más remedio. Y llevarlas al mismo tiempo como complementarias, que es un poco lo que se está haciendo en hartas hospitales, clínicas también, donde van mezclando cosas. Por ejemplo, está el médico alópata, que es el que habitualmente nosotros conocemos, que hace, no sé, las radiografías, los exámenes, el que nos atiende ahí, y al mismo tiempo se complementa con otras cosas, acupuntura, flores de Bach, en fin, que ellos mismos manejan. En ese sentido, ¿no es complementario? Digamos que eso es un avance. Sí, notoriamente no pasa en todos lados. Claro. Todavía hay como experiencias de avance en eso, pero no pasa en todas partes. Es un avance. Sin embargo, la medicina es una sola. Se trata de ver de qué manera potenciar al máximo la salud de la persona, y para ello tenemos que empezar por lo básico, que es la alimentación, sus relaciones humanas, porque cuando la persona se enferma es porque eso está fallando de alguna manera. Primero tenemos que corregir eso, y una vez que eso ha sido corregido, si eso no se termina de arreglar, entonces podemos empezar a hablar de complementar con
medicinas más fuertes. Ahora, Por eso que yo no podría hablar de que vamos a tratar primero la dolencia fuerte con antibióticos, por ejemplo, y vamos a destruir su flora intestinal, etcétera, sino que vamos a ver de mejorar sus defensas, por ejemplo. Te voy a poner un ejemplo. A ver. Imagínate que una persona tiene una gripe, ¿ya? La gripe se produce en primer lugar porque la persona tiene las defensas bajas, pero la respuesta más normal en una gripe es que la persona produzca fiebre. Entonces, si la persona sigue la publicidad que pone con Tapsin, se le va a bajar la fiebre y se le va a quitar su problema, esa persona se va a enfermar más. Es decir, tengo que empezar diciendo, primero, si la fiebre se produce es para algo. A 38 grados y medio de temperatura los virus se mueren. Se produce transpiración y gracias a eso se exudan en forma pasiva los virus. Entonces yo tengo que mantener la fiebre, no tengo que luchar en contra de ella. Claro, lo que yo no tengo que permitir es que sobrepase los 39 grados de temperatura. Sí, porque ya se pone peligroso. Claro, pero en una pulmonía, por supuesto, es natural de que haya una agresión con antibióticos, por el riesgo que eso significa. Pero en una gripe, lo natural es, por ejemplo, primero, mantener la fiebre a 38 grados y medio de temperatura. Segundo, aumentar el sistema inmune. ¿Cómo se hace todo eso? Por ejemplo, tomando un suplemento que se llama echinacea o equinacia, que hace que los glóbulos blancos se reproduzcan más rápido. También le daría yo a la persona... Perdón, ¿y eso es una hierba? ¿Es una planta? Es una hierba, una flor. Una claro. flor. Y también, por ejemplo, ajo y cebolla, que es un antibiótico natural que le hace daño a las bacterias, pero no le hace daño a las células, ¿ya? Y entonces buscaría que la persona sude más. Para eso un baño de tina, por ejemplo, de agua caliente, para que produzca sudor y después acostarse bien abrigado. Esos son, por ejemplo, formas simples, que según Linus Pauling también, ninguna gripe podría existir si se toman 7.000 miligramos de vitamina C en el día. Por lo tanto, tendríamos que empezar con la vitamina C y no con un medicamento agresivo. Y empezar a tomarlo quizás de antes para evitar que finalmente caigamos en la gripe. Claro. Que es también otra mirada, que es el de la medicina preventiva, que ya de eso podemos hablar también mucho, porque hoy día casi no se ejerce. Ahora, Ricardo, ¿cuánto hoy día las personas están buscando alternativas más naturales? Porque es un tema de conversación. Yo no sé si de la conversación ha pasado a la acción, pero ¿cuántos buscan algo que sea menos dañino o menos agresivo y que también incluya esta integralidad de la que usted habla? O sea, entender que nosotros nos afectamos por enfermedades, de acuerdo, pero que también tiene mucho que ver nuestro entorno, cómo trabajamos, el estrés que sentimos, las preocupaciones del día, la forma en que nos alimentamos, en fin. Bueno, primero creo que la cantidad de gente va en aumento. Cada vez hay más personas que se dan cuenta de que la enfermedad no es simplemente una desgracia, sino que depende de nuestra forma de vida, del entorno, y que por lo tanto me tengo que hacer cargo, y entonces cada vez más hay personas que acuden a tratarse en la medicina natural. Yo recibo muchas personas que vienen además a hacerse, ya que estás hablando de lo preventivo, recibo muchas personas que me vienen a ver para hacerse un escáner electrointersticial, que es un escáner computacional que uno pone las manos y los pies en unas placas y en 4 minutos aparece una gran cantidad de información acerca de todo lo que está pasando en el organismo para desde ahí elaborar una estrategia. Por ejemplo, ahí se ve, el índice de masa corporal, cuánta agua hay y no hay dentro del organismo, aparece cómo está la insulina, cómo está funcionando el metabolismo de la glucosa, aparece cómo está funcionando el hígado, todos los órganos, cómo están los neurotransmisores del cerebro, por lo tanto si estoy en un estado depresivo, o si tengo demasiada dopamina o falta de dopamina, etcétera. Y entonces en 4 minutos tenemos esa visión integrada dentro del computador. Desde ahí entonces podemos elaborar una estrategia en base a alimentación, suplementación,
con productos naturales y eventualmente con acupuntura o con lo que haga falta. Entonces hay muchas personas que vienen justamente para hacerse simplemente un chequeo, para ver cómo reorganizar su vida para vivir en forma más natural, más cercano a la naturaleza. O sea, hay una corriente que nos va llevando hacia ese lado también. Claro. Y Ricardo, ¿qué alternativas tienes tú para ofrecer? En ese sentido, has dejado varias claras. Por ejemplo, hablar del estilo de vida de cada uno. Y cómo de repente, incluso nosotros sabiéndolo, llevamos un estilo de vida que no favorece nada a la salud y de repente tiene que venir un tercero para decirnos, oye, pon atención a esto, tú mismo lo sabes, pero ponle atención. ¿Y qué otras alternativas tienes para trabajar? Tú mencionabas, por ejemplo, la acupuntura. Claro. La acupuntura, la osteopatía, la naturopatía. Perdón, osteopatía, naturopatía. Cuéntame, ¿cómo se trabaja en eso? La osteopatía es un trabajo muscular y articular, dentro de lo cual están incluidas determinadas manipulaciones que nosotros las conocemos como manipulaciones quiroprácticas, pero en este caso también se trabaja con los tejidos blandos, es decir, con los tendones, con la fascia que rodea el músculo, etcétera. Entonces, ¿por qué es tan importante esto? No solamente para las patologías del aparato locomotor, como por ejemplo si tengo una tortícolis, un lumbago, etcétera, sino porque todas las dolencias del punto de vista físico y emocional, siempre dan lugar a una limitación del movimiento, a una contractura muscular. Voy a poner un ejemplo, empezando por una lesión emocional. Imaginemos que como niño haya aprendido que llorar es poco viril. Entonces, cada vez que tenga un sentimiento de vulnerabilidad, para no llorar voy a aguantarme la respiración. Si me aguanto la respiración, estoy contrayendo el diafragma, el músculo de la respiración. Eso produce angustia. La palabra angustia viene justamente de angostura, y es la angostura del diafragma. El diafragma está pegado literalmente al hígado. Y eso da lugar a trastornos funcionales del hígado y del aparato digestivo. Entonces, ahí ya podemos ver cómo se relaciona un simple tema caracterológico, que es que yo sea demasiado autocontrolado desde el punto de vista emocional, en una patología del aparato digestivo, ¿ya? Eso desde el punto de vista psicológico, pero también resulta que los órganos están rodeados por lo mismo que está rodeado el músculo, que es la fascia. Y la fascia no tiene separación entre los músculos y los órganos. De tal manera que cuando yo estoy contracturado, se están contracturando también los órganos. Entonces, un aumento de la tensión produce un trastorno general del organismo. Y lo mismo, al revés, cuando yo tengo una dolencia, vamos a suponer, del hígado, me afecta a todo el organismo y también me afecta a nivel emocional. Junto con eso hay que decir de que todo lo que yo no expreso en términos emocionales se manifiesta siempre con una expresión orgánica. Si yo no expreso una rabia, por ejemplo, tendré una dolencia del colon, etcétera. Sí, uno hace sus propias lecturas personales escuchando esto todo el rato. Ricardo Vicens nos acompañó hoy día. Él está dedicado a la medicina y psicología biocéntrica, acupuntura, osteopatía, nos explicaba, quiromasaje, nutrición ortomolecular, psicoterapeuta, profesor de biodanza terapéutica también. Tiene página web por si quieren visitar y entender un poco más de lo que hace, cómo lo practica, www.ricardovicens.cl, esa es su página web. Ricardo, muchas gracias por compartir esto con nosotros acá en ADN Hoy.